Hola, Jan Reis te saluda. Estás en ese punto en el que prácticamente toda la estructura de tu negocio en línea está lista, tienes tu nicho de mercado identificado, tienes tu cliente ideal parametrizado, identificado, tienes definido el tema en el que te quieres desarrollar y es un tema que está dentro del alcance que tus conocimientos y experiencia te permiten abarcar. Llega entonces ese momento en el que hay que elaborar una solución de capacitación a ofrecer, a vender, a promocionar, a compartir en ese nicho de mercado que has identificado para que tu marca sea reconocida poco a poco como la marca de tu negocio, sea reconocida como ese proveedor de soluciones de capacitación que ayudan a resolver problemas o mejorar situaciones, superar limitantes que se dan en ese tema que tú tienes la capacidad de desarrollar en el nicho de mercado que has identificado. Así es que este sexto episodio de Crear, Compartir y Transformar vamos a dedicarlo a cómo armar esa primera solución de capacitación. Empezamos de una vez. El primer paso que tienes que realizar para comenzar a elaborar tu solución de capacitación se da antes de siquiera comenzar a construirla y tiene que ver con investigar. En tu nicho de mercado tienes que darte a la tarea de identificar efectivamente esos problemas, esas situaciones, esas limitantes, esos obstáculos que están por los que están pasando las personas que forman parte de tu nicho de mercado y que les limita, les impide alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños. Ese primer paso entonces consistiría en, a través de alguna plataforma de las múltiples que existen para hacerlo, puede ser SurveyMonkey, puede ser Google Forms, puede ser cualquiera de estas plataformas que facilitan la aplicación de sondeos, pues elaborar un sondeo de mercado que contenga preguntas cuyas respuestas te den la información a ti que necesitas para identificar clara, específica y sobre todo contundentemente el problema, un problema al menos, por el que están pasando estas personas que forman parte, como ya mencionamos, de tu nicho de mercado. Así es que una vez que elijas la herramienta, yo particularmente utilizo Google Forms y me ha ido muy bien. Pues te vas a la herramienta. Para ello tienes que tener una cuenta de Gmail. Si no la tienes, pues puedes configurarla muy fácilmente. Te vas a la herramienta y comienzas entonces a redactar las preguntas. Tienen que ser preguntas que les sean sencillas a ellos responder, que nada más eligiendo una opción o que sean respuestas muy cortas, o incluso tú puedes poner la opción y ellos pueden elegir entre sí o no, dependiendo de la situación particular en la que se encuentren, de manera que te sea fácil, sencillo establecer el problema, ¿no? Dimensionar, describir, identificar el problema que tu nicho de mercado tiene y que tú, con tus conocimientos y experiencia, puedes resolver a través de una solución de capacitación. Así es que, primer paso, hacer un sondeo de mercado que puedes aplicarle a las personas que conozcas, que formen parte, que tengan entre varias las características que tu cliente ideal posee y enviarles el vínculo del sondeo a través de correo electrónico para que te lo completen e ir entonces acumulando esa información, esas respuestas, e ir entonces procesando esa información y tener claramente el problema identificado. ¿Por qué esto es importante? Y más que importante, es valioso.
Porque en la medida que tu mercado te identifique qué problema tiene, pues la solución va a ser mucho más rápida y fácilmente aceptada, y la resistencia natural a invertir en ella va a ser mucho mejor. Entonces te va a facilitar en el proceso, te va a facilitar la etapa, el paso en el que ofreces, promocionas, mercadeas tu solución de capacitación. ¿Por qué? Porque tu nicho de mercado ha participado en la construcción, en alguna medida ha participado en la construcción de esa solución. Así es que de ahí la importancia y clave es que realices este paso antes de cualquier otra cosa. Te vayas y hables con la gente que conforma el grupo de clientes potenciales que tú quieres atender, que tú quieres servir, a los que quieres ayudar en esa transformación que quieres lograr, para que te cuenten, te digan a través del sondeo, que sería la forma más rápida, económica de hacerlo, pero también puede ser a través de conversaciones que tú tengas, ya sea presencialmente, ahora que se está pudiendo hacer reuniones presenciales, o incluso más fácil hacerlo de manera virtual, que tengas sesiones idealmente 1 a 1, pero si te resulta más conveniente hacerlas en pequeños grupos, pues también es válido, ¿no? Todo con el fin de obtener la mayor información posible en un periodo de tiempo determinado, porque no se puede pasar todo el tiempo recopilando información. Tienes que ponerte una meta que en, 2 o 3 semanas tú logres obtener, o te pongas que en esas 2 o 3 semanas la información que tú consigas va a ser la suficiente para establecer cuál es el problema meta que tú vas a resolver para tu nicho de mercado. Así es que ese es el paso número 1. El paso número 2 entonces es tomar esa información y armar la solución de capacitación. Esa solución de capacitación debe constar de a lo menos 3 elementos. Debe estar compuesta por al menos 3 elementos. El primer elemento, en el primer elemento tú haces 2 cosas. La primera es replantear el problema, o sea, volver a plantear el problema que identificaste, es decir, describir el problema, relatarle a tu audiencia. Si es en un video, comentar en el video la situación, la limitante, el obstáculo, el reto. Si es en un texto, escribir al respecto los primeros párrafos de ese texto, incluso las primeras páginas de ese ebook, que pudiera perfectamente ser la solución de capacitación, estarían dedicadas a describir detalladamente el problema que tú identificaste y justificar por qué es importante y sobre todo valioso atender ese problema y resolverlo. Dicho de otra forma, es qué sucedería, plantearles el escenario de qué sucedería si el problema no es resuelto, si el problema no es abordado y no es resuelto. ¿Cuál sería el estado en el que ellos quedarían si no toman acción al respecto? Y plantear, obviamente, el escenario opuesto, que sería ponerlos a ellos a vivir la realidad de haber abordado el problema y haberlo resuelto. Ambos escenarios tienes que plantearlo en la primera parte, que además de plantear el problema, plantear esos 2 escenarios en la primera parte, en el primer componente de la solución de capacitación. Lo segundo que vas a hacer en ese componente es sintonizarte al compartirle a tu audiencia que tú has pasado, que tú has sufrido ese problema, que tú has vivido esa situación, que has experimentado la frustración, la tristeza, la rabia, la incomodidad, todas esas emociones negativas que se dan por el hecho de que estás en el camino a alcanzar tus metas, a hacer realidad tus sueños, y se te pone una barrera por delante, un obstáculo, una limitante, y no puedes superarla, no tienes con qué, hablando de conocimientos, habilidades
actitudes y talentos, ¿no? No los posees, tienes que aprenderlos para poder entonces superar esa barrera que te encontraste en el camino, en el camino que estás trabajando hacia tus metas y sueños. Tienes que sintonizarte con ellos porque así ellos van a reconocer en ti una persona que ha pasado por la misma experiencia, por la misma situación, por la misma vivencia que ellos están pasando actualmente. Y vas entonces a crear algo que se llama, ya tú lo sabes, credibilidad. Y por supuesto confianza. De que ellos van a estar entonces frente a una persona que es exactamente igual a ellos, que vive las cosas exactamente igual o las mismas cosas que ellos están viviendo, porque se están moviendo ambos dentro de la misma temática, y ellos entonces van creando esa necesidad, esa ansia de conocer tu historia de superación para aprender de ella y superar ellos entonces la limitación que tienen. Así es que esas son las dos cosas que vas a hacer en el primer componente de la solución de capacitación. Y como te dije, sería en una solución de capacitación puesta en formato de texto las primeras páginas del ebook. En una solución de capacitación en formato de audio sería pues las primeras palabras que tú vas a grabar, las vas a dedicar a eso. Y en video exactamente lo mismo, te vas a filmar hablándoles del problema y los escenarios, si resuelves, si no resuelves, qué pasa, y la sintonía que haces con ellos al comentarles cuál fue tu vivencia, al comentarles, al hacerles saber que tú pasaste por eso y cómo fue la experiencia. No decirles cómo la solucionaste, sino cómo fue la experiencia. Todos esos elementos de incomodidad por los que pasaste, compartirlos con ellos para que ellos se sintonicen contigo. Eso va en el primer componente. En el segundo componente vas a dividirlo en 3 secciones. Cada una de esas secciones va a describir un elemento de la situación, a saber, un paso, una fase, una acción que la audiencia tiene que realizar, la persona de la audiencia tiene que realizar para ir resolviendo el problema. Ahí es donde tú vas a compartir entonces el cómo superaste la limitante, cómo enfrentaste el reto y lo superaste, cómo resolviste el problema, cómo mejoraste una situación que era requerido mejorar para poder seguir adelante en el trabajo, en el camino hacia tus metas y sueños. ¿Y por qué te digo 3? Porque en aprendizaje de adultos está demostrado que la gente aprende mucho mejor, más ágil y se asienta mucho más el aprendizaje cuando se trata en el contenido en bloques de 3 elementos. Entonces, esta solución que tú estás construyendo, que es la más sencilla que te puedo explicar en este momento, en este episodio, constaría entonces de esa parte en la que tú describes la solución de 3 elementos. Y recuerda, la solución siempre se presenta como una estrategia o un modelo. Una estrategia con acciones, un modelo con pasos, una secuencia de acciones, de pasos que la persona tiene que seguir para alcanzar el éxito en la resolución del problema por el que está pasando en el tema. Y ojo, aquí hay que siempre tener en mente que hay que mantenerse exclusivamente en ese problema en el que tú presentaste al principio, en ese tema en el que se desarrolla. Procura no incorporar información de más o adicional que va a resultar ser irrelevante para tu audiencia, tratando pues, y eso es muy natural en los empresarios de capacitación, tratando de, entre comillas, cubrir todo lo que necesita el participante, el estudiante, la persona para aprender y así no tenga más problemas en ese sentido. No funciona. Tienes que concentrarte en
ese problema exclusivamente en esa temática en la que te estás desarrollando. Así es que ese sería el segundo componente de tu solución de capacitación. El primero, delimitar el problema, relatarlo, plantear los dos escenarios, se resuelve, no se resuelve, qué pasa, y seguidamente sintonizarte con tu audiencia comentándoles tu historia con respecto a cómo te sentiste con esa situación. Siguiente componente, componente número 2, describir el modelo, la estrategia de 3 pasos, 3 acciones que la persona tiene que hacer para resolver el problema, mejorar la situación y demás. Venimos entonces al componente número 3 de la solución, que se divide en 2 partes. La primera es lo que en inglés se llama un call to action, o una llamada a la acción, a actuar. Y eso tienes que acostumbrarte a, en todas tus soluciones de capacitación o incluso en el contenido que tú compartes de forma gratuita frecuentemente con tu audiencia, siempre procura, si no en el 100%, en un gran porcentaje, invitar a tu audiencia a realizar una acción con el contenido que acaba de aprender, que acaba de asimilar. Entonces, ¿en qué consistiría este tercer componente? En su primera parte, en invitar a la gente a que realice una acción determinada con respecto al contenido que acabas de compartir. Si fueron 3 pasos, tiene que realizar una acción en cada uno de esos pasos para poner en práctica lo que acaba de aprender, pero sobre todo, poniéndolo en práctica, ir resolviendo el problema. Uno de los principales temores, aquí hago un paréntesis para poner en contexto el asunto. Uno de los principales temores que tiene toda persona es dar ese primer paso hacia algo que nunca ha intentado antes. Eso es un temor natural y lo tienen 9 de cada 10 personas, por no decir 10 de 10. Y tú tienes como responsabilidad motivar, inspirar, bajar los niveles de temor, de ansiedad de tu audiencia para que tomen ese primer paso. Y ¿por qué digo esto? Porque el enfoque que tienes que darle es que esa llamada a la acción, ese call to action que vas a incorporar en tu componente número 3, tiene que ser algo relativamente sencillo. No tiene que ser muy fácil, dije relativamente sencillo, pero tiene que ser también lo suficientemente retador para que la persona se motive a hacerlo, o perdón, más que motivarse a hacerlo, es motivarse con el resultado que obtiene al realizar la acción. Creo que lo dije ya en un par de videos. Tony Robbins identifica como la fuerza más poderosa del universo al progreso. Y para que una persona, para que tú te asegures como empresario de capacitación que una persona ponga en práctica lo que tú estás compartiendo, el contenido que tú estás compartiendo, tienes que motivarla con los resultados que va a obtener al poner en práctica lo que tú le estás enseñando. Entonces es importante que esa llamada de acción en el tercer componente de tu solución de capacitación sea lo suficientemente accesible, lo suficientemente sencilla para que la persona pueda obtener un resultado positivo de forma rápida. Eso automáticamente eleva el nivel de motivación e inspiración para la siguiente acción que tiene que realizar. Entonces, te pido que por favor, cuando estés armando tu solución de capacitación, hagas ese balance, ¿ok? Siempre vas a poder, o sea, en ese tercer componente, tú le vas a hacer un llamado a la acción a esta persona para que de una forma sencilla obtenga resultados rápidos, a corto plazo, es lo que quiero decir, que obtenga resultados a corto plazo y eso lo vaya motivando. Por supuesto, tiene que hacer más cosas. Esas cosas adicionales que tiene que hacer, tú se las vas a proponer en comunicaciones posteriores a la entrega de la solución de capacitación. Dicho de otra forma, la persona recibe, por ejemplo, o accede, por ejemplo, a un curso en línea tuyo, ve el contenido
ve en el tercer componente la llamada a la acción sencilla, la hace, genera resultados positivos a corto plazo, entonces va a recibir después, un par de días o una semana después, una comunicación de parte tuya pidiéndole entonces una siguiente acción un poco más retadora, un poco más compleja. Eso nos asegura que se mantenga el momentum de la persona en ese nivel de motivación hacia lo que tiene que realizar para poner en práctica lo aprendido. Y el segundo elemento del tercer componente es incorporar algún tipo de herramienta documental, ya sea un texto de referencia, ya sea una lista de verificación, ya sea el diagrama del modelo que presentaste o de la estrategia que presentaste, o algún formulario, algún formato que la persona tenga que completar para que se afiance más el aprendizaje que está recibiendo del contenido. Así es que con ese último elemento, en el último componente de la solución, tienes entonces tu producto digital, tu solución de capacitación completa. Es más fácil decirlo que hacerlo porque requiere que efectivamente te asegures de tener el contenido completo, y para eso vas a tener que recurrir a tu memoria, documentar el problema que resolviste y transformarlo en lo que ya mencionamos, que es un modelo, una estrategia, y no solamente relatarlo, porque de nuevo en aprendizaje de adultos las personas aprenden mejor, asimilan mejor el contenido cuando se les pone como una secuencia de pasos. Así es que ese ejercicio requiere de tiempo, requiere de concentración y demás, y tienes también que elaborar tus llamados de acción, tus llamados a la acción que estén acorde con el modelo que estás compartiendo, el modelo que estás presentando. Y por supuesto también los recursos de apoyo, los recursos documentales de apoyo también tienen que ir en relación con eso. Todo tiene que tener un hilo conductor, todo tiene que estar concatenado, de manera que en la mente de la persona inconscientemente esté siguiendo un hilo conductor, y que cuando lo realice, cuando se dé cuenta, ya ha completado su aprendizaje o ha completado la parte de aplicación del aprendizaje, y ya se siente con mucha mayor confianza, mucha mayor motivación y por supuesto mucha mayor inspiración para realizar entonces para poner en práctica, para implementar ese modelo que tú les enseñaste en el segundo componente de la solución de capacitación. Así es que de esa manera, con esto que te acabo de explicar, tienes lo que se necesita para armar tu solución de capacitación, y es un modelo que puedes aplicar a todas las soluciones de capacitación que vas a armar en tu negocio de capacitación en línea de aquí en adelante. Así es que confío que este contenido que acabo de compartirte te sea de valor para que y que el mismo contribuya en la creación, sostenimiento de tu empresa, de tu negocio de capacitación en línea. Si efectivamente es así, quisiera pedirte que por favor le des me gusta en la sección correspondiente, actives las suscripciones para que no te pierdas ninguno de los episodios futuros, y que por supuesto, si conoces a alguien que pueda beneficiarse con este contenido así como lo estás haciendo tú, se lo compartas a través de el vínculo que tiene este video en mi canal de YouTube. Agradeciéndote nuevamente el que estés al pendiente de los episodios del show Crear, Compartir y Transformar. Me despido esperando verte en el siguiente episodio. Chao y éxitos.